que vos podés prevenir un infarto o un accidente cerebrovascular vacunándote. ¿Escuchaste? Vos podés prevenir un infarto o un accidente cerebrovascular vacunándote. Para eso dijimos, vamos a invitar a alguien que trabaja mucho en el tema, que es uno de los cardiólogos más prestigiosos de la Argentina, pero además sabe mucho de vacunas. Álvaro, gracias por venir. Álvaro es jefe de cardiología del Sanatorio Güemes, todo conocido. Trabaja también, fue expresidente de la Sociedad Argentina de, no sé, de un montón de lados. Busquen su currículum. Pero voy a decir algo más importante. Sus pacientes dicen más de él bien que su currículum. Álvaro, vacunas para todos. No es así, pero más o menos. Y es algo así, sí. Para todos nuestros pacientes, seguro. Para todos los pacientes con enfermedad cardiovascular, sin ninguna duda. Eso es verdad. Fíjate, ahí ponemos una placa en la cual dijimos, todas esas que tenés, influenza, neumonía, virus sincicial respiratorio, herpes zóster, ¿viste ese escudo de protección que tiene el corazón? Bueno, ahí en el medio está lo que vos hablaste. ¿Cómo empezamos a ver esto? Lo primero que tenemos que entender, o lo primero que conocimos fue la estrecha relación que existía entre la presencia de algunas infecciones y la presencia de algunos problemas cardiovasculares, de algunos eventos cardiovasculares, como por ejemplo el infarto o el accidente cerebrovascular. Digamos, eso fue lo primero que se empezó a observar, ¿no? Que existía una estrecha relación temporal entre la presencia de una infección y un evento vascular, que al principio no interpretábamos bien. Estoy hablando de observaciones de 15, 20 años atrás, en donde claramente uno veía que cuando uno veía la circulación del virus, la circulación, por ejemplo, del virus de la influenza, eso se correlacionaba perfectamente bien desde el punto de vista temporal con la presencia o con el aumento de la mortalidad por infarto agudo de miocardio. Ahí tenés una placa que si querés, Oscar, poner a pleno, que muestra que eso pasaba en un país como Inglaterra, que subía la gripe, subía el infarto. Exactamente. Cuando el virus circulaba, eso se correlacionaba estrechamente con el aumento de la mortalidad por infarto. Y ahí se empezó a sospechar, me imagino. Ahí se empezó a sospechar la relación, digamos, al principio uno decía, bueno, ¿esto es una relación casual o es una relación causal? Y entonces lo que se empezó a ver, se empezó a buscar aquellos elementos que pudieran demostrar que ambas situaciones estaban muy relacionadas. Y quizás lo más importante de todo es no solo la temporalidad, sino lo que se llama gradiente biológico. ¿Qué es esto? Es que después de un episodio de una infección, por ejemplo por influenza o por sincicial respiratorio, la probabilidad de tener un infarto o un accidente cerebrovascular aumenta entre 6 y 8 veces. Y eso es fundamentalmente dentro de la primera semana. Mirá esta placa otra vez, lo que está diciendo Álvaro es muy importante. Infarto es 6 veces mayor, 6 a 7 que acaba de decir, 7 días posterior a la gripe. Te lo digo así porque no tenés claro qué es la influenza. A la gripe. 6, 7 días después se incrementa 6 veces la probabilidad de un infarto. Esto es muy fuerte y no se comunica mucho esto. Vos sabés que no hay, es cierto lo que decís, no hay mucha dimensión del problema, ¿no? Realmente, y vuelvo a decirte, la relación que existe entre ambas situaciones es sumamente marcada, esa temporalidad, ese gradiente biológico, porque a medida que nos alejamos, ya la probabilidad va disminuyendo. Entonces, por eso es un tema muy importante y es un tema en el cual los cardiólogos nos hemos involucrado, especialmente en estos últimos años, a pesar de que todavía hoy necesitamos mayor difusión, no solo en la población, sino mismo dentro de los médicos. ¿Qué hace la gripe? ¿Cómo impacta la gripe? ¿Por qué me impacta en mi corazón? Bueno, es una muy buena pregunta y no tiene una respuesta absoluta, ¿no? Lo que se sabe es que puede interferir por distintos mecanismos. Por un lado, en una infección, obviamente cuando uno, por ejemplo, frente a una infección, solamente por el aumento de la temperatura, digamos, el corazón tiene necesidad de trabajar más de lo que trabaja habitualmente. O sea, la demanda de oxígeno que tiene ese corazón es mayor y seguramente la oferta de oxígeno es menor porque a lo mejor tiene una neumonía o un problema respiratorio que hace que la presión de oxígeno sea más baja. Pero además de eso, quizás lo más importante, lo que sabemos en este momento, quizás sea el elemento más importante, es el proceso inflamatorio. La inflamación o un individuo que está inflamado es un individuo que tiene muy alta probabilidad de tener un evento vascular, como por ejemplo un infarto o un accidente cerebrovascular. ¿Te quedó claro qué pasa con el bichito cuando se mete dentro de la placa? Esto es, pero Tremendo. era impensable hace un tiempo, ¿eh? Absolutamente, era absolutamente impensable. Vuelvo a decirte, cuando lo dijiste al comienzo del programa, el primer estudio que fue capaz de marcar un camino fue hecho en la Argentina por un cardiólogo
argentino brillante, que era el doctor Enrique Burfinkel. Y cuando él publicó ese trabajo original, vuelvo a decirte, casi algo más de 20 años atrás, la verdad que la comunidad médica y la comunidad cardiológica miró eso con un escepticismo absoluto. Y además lo tildaron de, yo te diría que bueno, de que estaba pensando en una teoría muy extraña. Y bueno, la verdad que estos últimos años han sido fundamentales para demostrar el enorme rol de las infecciones y el rol de la vacunación, por supuesto. Hablamos de gripe. Vamos ahora a hablar de algo otro virus, que es el virus sincicial respiratorio. También es nuevo para los cardiólogos, no para los neumonólogos o los pediatras, pero para nosotros es nuevo. Y los pediatras, como bien vos decís, los neumonólogos lo conocen enormemente porque era un virus que afecta obviamente en forma muy importante a la niñez, especialmente en los primeros años de vida, incluso a los lactantes, digamos, es el productor de muchos de los grandes problemas de las bronquiolitis, y obviamente para ellos era un problema muy conocido. Lo que ocurre es que, digamos, ahora sabemos que este virus afecta, digamos, prácticamente a todas las edades, al conjunto de la población, especialmente teniendo en cuenta que a medida que pasa el tiempo, la inmunidad que uno adquiere, digamos, durante la etapa más temprana de su vida, es como se va perdiendo. Entonces, a medida que uno va cobrando años, la vulnerabilidad que uno tiene frente a estas infecciones es cada vez mayor. Y es por eso que hoy, especialmente los adultos mayores, o las personas mayores de 50, 60 años, esto ha pasado a tener una importancia enorme. Fíjate acá este gráfico que está lindo, que ves el nene. O sea, casi la mayoría se infectó a los 2 años del virus sincicial respiratorio. Cae la inmunidad, se puede volver a reinfectar y acá, a estas personas mayores que estamos acá, nos impacta mucho más. Así es. Y el virus sincicial respiratorio particularmente es un virus que yo te diría que circula incluso en forma más importante, más prevalente incluso que el virus de la gripe, que el virus de la influenza. Y el nivel de complicaciones cardiovasculares es incluso más importante. O sea que realmente es un problema muy importante a considerar y tiene una importancia tan significativa como el virus de la gripe o el virus de la influenza o aún más. No teníamos vacunas hasta hace muy poco. Hace muy poco en la Argentina hubo un gran trabajo. Gonzalo Pérez Marc trabajó mucho sobre el tema. Y hoy tenemos vacunas para el virus sincicial respiratorio. Hoy tenemos vacunas para el virus sincicial respiratorio, especialmente para los adultos. Tenemos vacunas novedosas, vacunas recombinantes, que realmente son sumamente efectivas. Hoy conocemos los efectos, incluso son pero muy efectivas en la reducción, digamos, de la posibilidad de tener una infección por virus sincicial respiratorio a lo largo de bastante tiempo, y tenemos bastante información, por lo menos a más de 3 años, así que bueno, hay mucha información. Mirá esta placa, Oscar, ponela a pleno, porque es más grave este virus, que el COVID o la influenza. Es más grave comparada, o sea, la enfermedad viral sincicial respiratoria es más grave para los pacientes cardíacos, sino que las otras dos. Es así, Álvaro. Es que es así, digamos, cuando obviamente la epidemia de COVID fue, digamos, tremendamente importante y nos expuso un problema latente, que era este problema de las infecciones respiratorias. Aprendimos muchísimo, obviamente, durante la pandemia, pero hoy si vos comparás el nivel, recordemos que no había vacunas en ese entonces y por eso la situación, no había vacunas para el COVID, me refiero, y por eso la situación se hizo tan compleja. Hoy, ya en una época en la cual existen vacunas para el COVID y muy efectivas, obviamente la carga de enfermedad es más importante hoy para sincicial respiratoria que, como bien vos decías recién, que para gripe o para COVID. Parece menor, y esa bronquiolitis que por ahí tiene tu nieto también impacta en las personas mayores. La vacuna está, bueno, vamos a terminar con temas de vacunas, pero está aprobada para los mayores de 60 también. Sí, claro. Digamos, hoy en todo paciente, yo diría, básicamente en nuestros pacientes, por ejemplo, en todos los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, es mandatorio que estos pacientes estén vacunados. Porque la probabilidad de tener
una infección respiratoria, sea de influenza, sea de sincicial respiratoria o de neumonía, aumenta en forma considerable, y el problema es que cuando tienen esta infección, la probabilidad de tener un evento vascular aumenta en forma muy considerable. Por eso, nuestros pacientes particularmente tienen una clarísima indicación de inmunización. Es decir, vacúnate por tu corazón, ¿no? Que está buenísimo, porque es así. Es así, y digamos, lo más notable para nosotros también es que, independientemente de prevenir la reinfección, porque uno dice, bueno, yo me vacuno y tengo entonces probabilidades de prevenir infectarme por el virus, pero lo notable que tienen las vacunas, y que se ve tanto para influenza sincicial o para neumococo, es que, digamos, lo que tenemos en el seguimiento es menor incidencia de eventos vasculares. Entonces hoy la vacuna, por ejemplo, está reconocida como una estrategia de prevención secundaria. O sea, nosotros a los pacientes nuestros les damos aspirina, les damos estatinas, les damos distintas formas de drogas para prevenir un nuevo evento. Y las vacunas hoy están consideradas dentro de ese esquema. O sea, le damos vacuna para prevenir la infección, pero para prevenir eventos vasculares también. Este gráfico es tremendo porque muestra claramente cómo bajás el riesgo de una persona. Fíjate, la vacuna te baja el riesgo 45%. Es la mitad. Hace muy pocos días me invitaron a dar una conferencia y el tema de discusión era decir, bueno, las vacunas ¿son igualmente útiles que las estatinas, por ejemplo? Medicamentos para el colesterol, que exactamente, medicamentos para el colesterol, que hablamos tanto. Y la respuesta fue claramente sí. Cuando uno dice, ¿cuántos pacientes yo tengo que tratar con un fármaco, por ejemplo, para reducir un evento vascular, ¿no? Y, por ejemplo, si uno ve la vacuna de la influenza, por ejemplo, yo necesito tratar más o menos alrededor de 30 pacientes para reducir un evento. Y las estatinas necesitan 60. O sea, es incluso, si vos te pones a compararlo, no solo son tan, sino quizás más efectivas que las drogas que nosotros considerábamos esenciales. Y te agrego un dato más. Esto está dentro del calendario nacional, muchas de estas vacunas, el cual no la tenés que pagar como la estatina. Que no es un dato menor, ¿no? Un tema obviamente muy importante. La vacuna para influenza y neumococo, digamos, son vacunas que están dentro del calendario y, como bien vos decís, son de acceso libre, cosa que es muy, pero muy importante. ¿Qué complicaciones trae? ¿Qué complicaciones me puede llevar, por ejemplo, a infarto, falla cardíaca? Pues la infección. Claro. Bueno, como te digo, ahí por los mecanismos que comentamos anteriormente, la probabilidad de complicaciones aumenta en forma notable y los pacientes pueden tener múltiples complicaciones, pueden agravar cuadros de insuficiencia cardíaca, pueden tener arritmias, pueden tener infarto, pueden tener accidente cerebrovascular. O sea, el número de complicaciones puede ser muy alto y todas esas complicaciones pueden ser prevenidas por la vacunación. Te invito a una cosa, vamos a ponernos en realidad virtual, nos ponemos los cositos y vemos un corazón cuando se empieza a agrandar y hace insuficiencia cardíaca, que es lo que está diciendo Álvaro. Álvaro, nos metemos, nos ponemos, avanti. Este es tu corazón, esa increíble máquina humana que tenés en el centro del pecho y late 100.000 veces por día, que todos los programas yo te pido que vos la cuides. Ahora lo vamos a ver si se enferma. Si vos tenés presión alta, entonces que está ¿te acordás que yo te conté que el corazón tiene 2 habitaciones arriba y 2 habitaciones abajo? Esta habitación que ves de este lado, que es el ventrículo izquierdo, lo que hace es sacar la sangre hacia todo el organismo. Esta es la válvula aórtica, se abre, sale la sangre, sale por la arteria aorta, estas 2 arterias que ves arriba van a tu cerebro. Supongamos que tiene mucha presión en la arteria aorta y no puede sacar la sangre, tiene que hacer mucha fuerza. Lo que pasa se empieza a engordar y agrandar esta parte del corazón. Y ahora te lo voy a mostrar, que es algo increíble y maravilloso. Mirá cómo se va agrandando la parte del medio. Fíjate, eso tenés presión alta, diferentes tipos de enfermedades, se te va agrandando y empieza a aparecer lo que se llama la insuficiencia cardíaca. Lo que nosotros los cardiólogos decimos falla de bomba. Fíjate cómo va avanzando. Se hace más gordo y se empieza a engordar, se pone ancho, hasta que llega un momento que el corazón no puede sacar la cantidad de sangre que le llega. Este es el punto en el cual los tratamientos médicos no funcionan y es necesario realizar un trasplante cardíaco.
Por eso es tan importante, y en Médico de Familia te vamos a recordar diariamente el cuidado de esta máquina increíble. Que el corazón se pone perezoso, para decirlo de alguna manera, se pone, ¿cuántos hemos visto? Y bueno, es complicado el tratamiento. Por eso el tema de la vacunación es tan importante. Y acá tenemos esto, pero las complicaciones cardiovasculares después de una infección por virus sincicial respiratorio pueden traerte esto que acabas de ver, ¿no? Así es, digamos, un poco esa es la situación de, digamos, esto puede funcionar como un gatillo, cuando el paciente tiene cardiopatía, tiene lo que acabamos de ver en el video, obviamente tolera muy mal, por ejemplo, una situación en la cual el corazón está más exigido, como puede ser durante el curso de una infección, y eso puede desencadenar, te digo más, incluso cuando nosotros vemos los registros en Argentina de los pacientes que son admitidos por falla cardíaca, cuando los pacientes que nosotros admitimos a las unidades coronarias o a los hospitales, el elemento más importante, el elemento más el gatillo más importante, el desencadenante más importante son las infecciones. O sea que prevenir las infecciones, digamos, nos garantiza, digamos, prevenir esa readmisión al hospital. Algo importante, Álvaro, es que hemos empezado a hablar este año un poco más, que es el tema del herpes zóster, que a medida que pasan los, no sé, que estudio más o leo más, mayor cantidad de personas veo con herpes zóster y que han tenido. Vos seguramente estás en casa y alguien conocés que ha tenido herpes zóster. Pero lo que no tenemos nada claro, o no teníamos nada claro, es esta relación que vos traes, asociación entre el herpes zóster y los problemas cardíacos. Es algo nuevo desde el punto de vista cardiológico y creo que para las personas que están en casa también. Sí, al igual que lo que vamos de ver con respecto a otras infecciones, uno dice, bueno, todas las infecciones generan, digamos, susceptibilidad de tener eventos cardiovasculares. No, no todas. Seguro las respiratorias, ¿no? Las que lo acabamos de comentar, influenza, neumococo, virus inicial respiratorio. Si uno analiza, por ejemplo, infecciones del tracto urinario, esas parecen no tener relación o problemas con eventos vasculares. Ahora, si uno analiza otro tipo de infecciones, como el herpes zóster, por ejemplo, que es la reactivación del virus de la varicela, ¿no? del varicela zóster, que se reactiva, digamos, a lo largo, que se puede reactivar a lo largo de la vida y da este impacto a nivel, digamos, de piel. Esos pacientes claramente tienen más probabilidad, al igual que lo que acabamos de ver con las infecciones respiratorias, tienen más probabilidad de tener eventos cardíacos, llámese infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular. ¿Esto es nuevo, Álvaro? ¿Son trabajos nuevos que muestran esta relación? Son trabajos de observación relativamente nuevos, sí, digamos, como bien decíamos antes, fueron fenómenos de observación en grandes poblaciones cuando veíamos lo de problemas respiratorios y ahora, digamos, esta misma observación se comienza a ver en las grandes poblaciones que tienen herpes zóster y que cuando uno analiza en esos trabajos observacionales encuentra esta estrecha relación entre problemas cardíacos y el padecimiento del herpes zóster. Esta placa es increíble, ¿no? El herpes zóster, luego de la infección, aumenta el riesgo de ACV y de infarto de 3 meses a 1 año. O sea, esto para darte la magnitud que tiene la vacunación y lo importante que es la vacunación. Como decíamos antes, ¿viste cuando hablábamos de cuando hay dos entidades que comparten una situación, ¿no? Uno dice herpes zóster e infarto. Esto es, como decíamos al principio, causal o casual. Para tratar de determinar eso, el fenómeno más importante, igual que lo explicamos antes con infecciones respiratorias, es la relación temporal y el gradiente biológico. Es decir, que inmediatamente después de la infección la probabilidad es muy alta y se va perdiendo en relación al tiempo. Cuando uno ve en los estudios observacionales, ve que después de una infección por herpes zóster, la probabilidad de un infarto o una ACV es muy importante dentro de los primeros 2 meses y después gradualmente esa probabilidad va desapareciendo hasta que al año prácticamente desaparece. O sea que ese gradiente existe y ese es uno de los elementos que más claramente relaciona las dos entidades en sí. Acá lo tenés, mirá, vos tenés una infección de herpes zóster, acá tenés infección, mayor probabilidad de tener una ACV o un infarto. La vacuna del herpes zóster, la vacuna contra el herpes zóster disminuye el riesgo de ACV.
Sí, en realidad la vacuna para herpes zóster, lo que sabemos hoy es que disminuye claramente la probabilidad de tener una infección para herpes zóster. Si se reduce la tasa de accidente cerebrovascular, es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Hay ciertos estudios observacionales. En Estados Unidos, la última, antes la vacuna de herpes zóster era una vacuna a virus atenuado y ahora hay una vacuna recombinante que está disponible desde hace algunos años. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde la vacuna estuvo disponible ya, fue utilizada ya desde hace varios años, hay varios estudios observacionales que han incluido gran cantidad de pacientes y en los cuales se comparó a aquellos que recibieron versus los que no recibieron la vacuna y vieron que parece haber menor incidencia de accidente cerebrovascular. Lo cierto es que hoy lo que podés asegurar, sin duda, es que es muy efectiva para prevenir la infección y que posiblemente reduzca el riesgo de accidente cerebrovascular. Quiero que ahora en casa, a esta placa que va a poner Oscar a pleno, le saques una foto al televisor que tenés en tu casa. Y estas son las vacunas que deberíamos darte. Antigripal, anual. Anual y a todos los pacientes. Estamos hablando de pacientes con cardiopatía, a todos. Y después de los 60, a todos. A todos. Contra el neumococo, una sola dosis. Digamos, contra el neumococo depende. Tenemos distintos tipos de vacunas. Hay que ver qué régimen de vacunación tenían los pacientes previamente, porque antes había una vacuna que era la histórica. Después tenemos una vacuna recombinante de 13 serotipos, que es la que se utilizó en los últimos años. Y ahora acaba de salir una vacuna de 20 serotipos, que es seguramente la última. De acuerdo, eso es muy importante que consulten con el médico a ver, pero seguramente si ya está vacunado con una dosis única, de una vacuna de 13 o de 20 serotipos estaría muy bien. Doble bacteriana, difteria y tétanos cada 10 años. Contra sí. COVID, recombinante contra herpes zóster, 2 dosis. Sí, esa vacuna yo diría en los pacientes con cardiopatía, nosotros recomendamos la administración de esta vacuna en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular definida y está aprobada para mayores de 50 años, digamos, ¿no? Sincicial respiratorio, que es la más nueva seguramente para vos en casa, que el resto hablamos constantemente. Y sincicial hemos hablado en chicos acá una vez, pero en adultos creo que la primera vez que hablamos acá de este tema es muy importante. Para nosotros, digamos, consideramos que en los pacientes con enfermedad cardiovascular creemos que tiene una indicación precisa, sí. Pero si yo no tuve infarto, me la puedo dar tranquilamente y por está supuesto, perfecto. En pacientes mayores de 60 años también uno puede utilizarla. En aquellos pacientes que tienen cardiopatía, sin lugar a dudas, es aconsejable. Pusiste acá abajo antigripal mejorada. ¿Qué es esto? Y una dosis anual. No, bueno, es porque hay, digamos, hay distintos... en el tema de vacunas hay mejorías todo el tiempo, se están analizando, por ejemplo, utilizar dosis más altas, digamos, pero bueno, en términos generales, como para no hacerlo complejo, diría que con lo que acabamos de decir está muy bien. Quiero poner esta placa, que a mí me parece muy importante, que es la convicción médica. Y dos cosas. Primero, tenemos el lujo de tener un invitado muy especial que sabe mucho del tema y le agradecemos a Canal 9 y la posibilidad que te da la televisión argentina de estar en cualquier lugar del país hablando de este tema. Pero nunca vamos a reemplazar a tu médico cabecera. Nunca. Tu médico cabecera, te tenés que sentar con él y decirle, mira, yo vi en Médico Familia esto, y la elección la tenés vos. Pero tenemos que tener una convicción médica. Esto es muy importante, Álvaro, y quiero que resaltemos esto, que los médicos tenemos que estar comprometidos con esto. Especialmente, como dije, especialmente los médicos que no teníamos esto dentro de nuestra agenda, es muy importante, porque la convicción médica es la que garantiza que nuestros pacientes se vacunen. Digamos, si el médico tiene una posición un poco indiferente con respecto a la vacuna, la posibilidad de que el paciente esté vacunado casi no existe. Entonces la convicción médica es muy importante. Y digamos, eso es lo que nos toca a nosotros. Muy importante que nosotros nos comprometamos con este tema. Y en el tema, permitime hacerte un comentario que tiene que ver con la posición del paciente, ¿no? El paciente en general puede tener vacilación, especialmente porque puede pensar en los efectos adversos, se dicen muchas cosas. Sabemos que hay grupos antivacunas que dan mucha información que no es correcta, y eso puede llegar a generar vacilación en el paciente. Es muy importante que nosotros los médicos demos información confiable, porque
hace muy poquito tiempo, ahora se acaba de publicar recientemente, digamos, la Organización Mundial de la Salud, se acaban de cumplir 50 años del plan extendido de vacunación en todo el mundo. Y se calcula que en todo el mundo, en este esquema de vacunación extendida que propuso la Organización Mundial de la Salud hace 50 años atrás, se considera que ha salvado 150 millones de vidas. O sea, un número tremendo. O sea, realmente, como bien dicen muchos de los eslogans, las vacunas salvan vidas y es muy importante que tanto los médicos como nuestros pacientes estemos comprometidos con esta idea, ¿no? La realidad es, si tenés dudas, consultá. Nosotros estamos para explicarte. Si tenés dudas, volvé a consultar. Te volveremos a explicar. Y te explicamos por qué es importante la vacunación. Álvaro, un placer. Un placer. Para mí enorme. Gracias por estar con nosotros.